las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral. Esto es V Noticias Radio con los avances en reparación integral de la Unidad para las Víctimas. Como siempre, los acompañamos Santiago Santa Coloma y Marta Esteves para contarles las noticias de Bogotá y Colombia. Bienvenidos. Hola Santiago, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Marta y un saludo a todos los oyentes. Les queremos contar en esta emisión de V Noticias Radio pues que esta semana tomó posesión en propiedad el doctor Ramón Rodríguez como director de la Unidad para las Víctimas. Escuchemos sus palabras en la posesión. Y el compromiso que hay hoy en día ya ratificado en el cargo como director de la unidad es seguir trabajando por las víctimas, seguir trabajando y atendiéndolos en la ruta de la Ley 1448 hasta el 2021, seguir trabajando en la prórroga de la ley, haciendo los ajustes y los ajustes principalmente en los pagos de las indemnizaciones para poderle cumplir a todas las víctimas del país. Tenemos recursos para el 2019, atender a 83.000 víctimas en los pagos de indemnización. Vamos a buscar a ver si llegamos a las 100.000, pero los recursos que tenemos son los 580.000 millones de pesos que tenemos en el presupuesto. Con eso estamos jugando, pero buscamos también recursos adicionales a través del plan de desarrollo, recursos adicionales con el Ministerio de Hacienda, y lo que queremos es cada vez robustecer este rubro para poderle cumplir a un mayor número de víctimas en el 2019. Cabe destacar que el doctor Rodríguez se venía desempeñando como director encargado desde septiembre del 2018 y pues tiene una amplia experiencia en temas de derechos humanos, principalmente trabajando con la población víctima del conflicto armado. Felicitaciones al director de la Unidad para las Víctimas, pues porque es muy importante liderar esta entidad para seguir reparando integralmente a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Y continuando con las noticias, les contamos que en el departamento de Risaralda, la unidad apoya proyectos productivos que benefician a la población víctima de esa región. Edwin Herrera con la nota. La Unidad para las Víctimas, a través del Fondo de Reparación, busca cooperación internacional para que los sobrevivientes del conflicto armado que viven en el municipio de Mistrató, en el departamento de Risaralda, dedicados a la siembra de café, puedan mejorar su calidad de vida. Al respecto nos habla Wilton Mejía, quien es el representante de la asociación Aso Jardín. Creemos que a través de la visita se va a fortalecer este proceso y nos van a seguir aportando, colaborando y fortaleciendo de tal manera que nos apoyen en el tema de comercialización del producto. Hoy les estamos mostrando que Aso Jardín quiere seguir creciendo, que quiere darle viabilidad al tema reparación colectiva de víctimas para el municipio de Mistrató y pues una muestra de eso es que se ha trabajado fuertemente y hoy tenemos la notificación del INVIMA, el permiso sanitario para poder nosotros comercializar nuestro producto a nivel nacional. Laura Moreno, directora territorial de la unidad en el eje cafetero, y Guillermo Anchico, funcionario del Fondo de Reparación, llegaron a Mistrató acompañados del ciudadano chileno Marco Iturrieta para observar de primera mano el proceso de tostión que hacen las víctimas en este territorio. Al respecto nos habla Guillermo Anchico del Fondo de Reparación de Víctimas. Nos encontramos hoy en la planta de tostión, que es un proceso de reparación colectiva, con la visita de compradores extranjeros y con la participación de la territorial en el tema de fortalecimiento y acompañamiento a las víctimas. La conclusión principal hoy es que la unidad está fortaleciendo procesos posteriores al tema de reparación, en la idea de que tengamos un mejoramiento de calidad de vida de las poblaciones víctimas que han sido beneficiadas. Para el noticiero de la Unidad para las Víctimas informó Edwin Herrera Bartolo desde el eje cafetero. Y en Antioquia, los sobrevivientes del conflicto se benefician de las estrategias de recuperación emocional en la ciudad de Medellín. La información con Sandra Cruz. Durante 3 días, a través de una metodología de taller grupal coordinada por el equipo psicosocial de la Unidad para las Víctimas, 60 participantes de la estrategia de reparación integral con enfoque de derechos Siembra compartieron sus historias de vida y resiliencia con el fin de superarse. Se trata de una estrategia piloto desarrollada en la ciudad
Reparación de Medellín, que tiene el objetivo no solo del manejo de experiencias del sufrimiento que ha pasado cada uno de ellos, sino el reconocimiento de los daños emocionales ocasionados en su historia personal, familiar y comunitaria por los hechos victimizantes que han sufrido, fortaleciendo sus capacidades y resiliencia. Marta Suescún, víctima de desplazamiento del municipio de Cáceres, participó de estos talleres y nos contó que estas actividades son muy importantes, primero para empezar a conocernos entre nosotros mismos, segundo para seguir contando las historias, porque lo que no se cuenta no se sabe. Lo más importante es empezar a pensarnos cómo nos vamos a reconciliar, que yo creo que eso es una meta bien importante y bien interesante. Y cuando yo empiezo a reconocerme y a reconciliarme conmigo misma, entonces yo empiezo a reconocer al otro y a reconciliarme con el otro y a entender que hay muchas verdades, que no solo la verdad de las víctimas es la valedera, porque todos tenemos una verdad y hay que empezar a juntar esas verdades. Desde el 2012, más de 31.000 personas afectadas por el conflicto armado en Antioquia se han beneficiado de los procesos psicosociales de las estrategias de recuperación emocional. Informó para ustedes Sandra Cruz, corresponsal en la Unidad para las Víctimas en Antioquia. Gracias a Sandra, y en Bolívar también se implementa una estrategia de recuperación emocional en los Montes de María. Los detalles con Patricia Díaz. La estrategia de recuperación emocional Construyendo Paz llegó a los municipios de San Juan de Pomuceno, Zambrano y María la Baja en el departamento de Bolívar. Fueron 1.166 personas que participaron en los encuentros y recibieron orientación psicosocial y formación en medidas de reparación y educación financiera. Sus testimonios reflejan una comunidad que renace después de momentos difíciles vividos a causa del conflicto armado. A mí en los encuentros me fue muy bien, gracias a Dios. ¿Por qué? Porque aprendí que uno, después de tantas caídas que le hayan dado, de tantas cosas que le hayan pasado, uno tiene que aprender a levantarse con fuerza y firmeza y seguir avanzando. Que lo que nos pasó no fue por nuestra culpa, sino porque tenía ya que pasar. Y ya que nos pasó, tratar de seguir adelante y buscar su felicidad. La estrategia busca mejorar la percepción de confianza de las víctimas hacia el Estado y sus instituciones y repararlas de manera integral. Los encuentros tuvieron frutos importantes para los sobrevivientes, quienes en homenaje a la memoria y a la dignificación de las víctimas pintaron murales y esteras, realizaron obras de teatro, plasmaron vivencias en un libro, crearon un bosque de la memoria y escribieron las letras de canciones alusivas al posconflicto. Este proyecto es financiado por el Fondo Multidonante de las Naciones Unidas para el Sostenimiento de la Paz y coordinado por la Unidad para las Víctimas y la Organización Internacional para las Migraciones. Desde la Dirección Territorial Bolívar y San Andrés, informó Patricia Díaz. Y como es habitual todos los años, la Unidad para las Víctimas participa activamente de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Desde allí Alejandro Márquez nos cuenta lo que significa ser parte de este importante escenario. Adelante, Alejandro. Los colombianos deben saber del conflicto que afectó al país para que no se vuelva a repetir, dijo Ramón Rodríguez, director de la Unidad para las Víctimas, al invitar a todos los ciudadanos al stand de la entidad en la Feria Internacional de Libros que se realiza en Bogotá. El mensaje esencial en la Feria del Libro es que vengan todos los colombianos, que conozcan la realidad de nuestro país, más de 50 años de guerra, de violencia que vivieron, 8.700.000 víctimas que tenemos en nuestro registro, es conocer qué fue lo que sucedió en nuestro país, qué sucedió en ese marco de ese conflicto, que no se vuelvan a repetir estos hechos, que es lo más importante. En el espacio que tiene la Unidad para las Víctimas en Filbo 2019, las víctimas muestran la producción que les sirvió para superar la violencia que las afectó, explicó Cristina Mesías, profesional psicosocial de la entidad. Este es el stand de las bitácoras viajeras. Ellas son el producto del proceso de recuperación emocional de las víctimas. En ellas las víctimas nos cuentan acerca de su proceso de resistencia, de lucha y de sobrevivencia del conflicto armado. Desde Bogotá, informó Alejandro Márquez. Gracias, Alejandro. Recuerden visitar entonces el pabellón número 11, stand 223A en la Feria del Libro en la ciudad de Bogotá, para que conozcan las historias de las víctimas del conflicto armado. Muy bien, Santiago, y ahora nos vamos al departamento de Guaviare, donde se implementará un programa piloto para atender y asistir a las comunidades indígenas. La nota con Edith Agudelo.
Cordial saludo para todas las personas que sintonizan a esta hora el programa radial de la Unidad para las Víctimas. Queremos contarles desde la Dirección Territorial Meta y Llanos Orientales que a través de un modelo piloto se identificarán las necesidades y capacidades en subsistencia de aproximadamente 335 indígenas Nucac asentados en el Guaviare. Nos contará más sobre este proceso que se realizará Luz Amanda Pazuy, profesional de la Subdirección de Asuntos Étnicos de la entidad. El modelo de identificación de necesidades y capacidades en subsistencia mínima es un esfuerzo institucional que se ha venido trabajando desde el 2013 para la adecuación de los procedimientos y los protocolos de entrega de atención humanitaria a comunidades étnicas. Hemos trabajado especialmente herramientas dirigidas a población indígena para recopilar la información pertinente, para hacer una identificación de necesidades relacionadas a la capacidad de adquirir elementos para la alimentación y el alojamiento digno para las comunidades en situación de desplazamiento, que permitan dar cuenta de las necesidades que tienen esas comunidades para poder nosotros responder de manera adecuada en términos de atención humanitaria. Destacamos sobre este proceso que se desarrolla en el marco jurídico del Decreto Ley 4633 de 2011, que dicta las medidas de asistencia, atención, reparación integral y restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas. Desde la Territorial Meta y Llanos Orientales, informó Edith Agudelo. Gracias, Edith, con esta noticia desde la Unidad para las Víctimas allí en el Meta y los Llanos Orientales. Les contamos también que la unidad cuenta con un protocolo para la toma de decisiones con apoyo para las víctimas con discapacidad que fue socializado con diferentes instituciones. Los detalles con Diana Rodríguez. La unidad puso a consideración de diversas entidades estatales y organizaciones que tienen que ver con discapacidad el protocolo con el cual se determina si una víctima con discapacidad intelectual cognitiva, mental psicosocial o múltiple requiere apoyos para poder tomar decisiones y expresar su voluntad con respecto a lo relacionado con la indemnización administrativa. La aplicación del protocolo de toma de decisiones con apoyo incluye visitas a la residencia de la víctima con discapacidad, entrevistas con ella y con sus familiares o personas de apoyo en todos los aspectos de su vida, apoyo para el manejo adecuado de los recursos de la indemnización y orientación sobre cómo acceder a los servicios que ofrecen otras entidades del Estado y que contribuyen al ejercicio de todos sus derechos. La víctima a la que se le aplicará el protocolo debe ser mayor de edad, residente en Colombia y estar incluida en el Registro Único de Víctimas, según explicó Leonardo Montenegro, coordinador del Grupo de Enfoque Diferencial y Género de la Unidad para las Víctimas. Este instrumento no se aplica para personas con discapacidad física, está destinado para aquellas personas que tienen barreras en la comunicación y que requieren apoyos para la toma de decisiones. Estos tipos de apoyo pueden ser ayudas comunicativas para que la persona con discapacidad entienda el alcance de la aplicación de la ley de víctimas, entienda los efectos de la indemnización administrativa y ella pueda determinar su voluntad respecto a cada una de las medidas. La unidad busca valorar los apoyos que requiere la víctima con discapacidad para el pleno ejercicio de su capacidad jurídica en relación con la indemnización, brindarle información clara y suficiente para promover la toma de decisiones libres e informadas e implementar salvaguardas para asegurar el respeto de su voluntad y preferencias. En Bogotá, informó Diana Rodríguez Rojas. Volvemos a Antioquia, más exactamente al municipio de Anorí, donde la unidad realiza una caracterización que beneficiaría a las víctimas del conflicto de esta región. Juan Carlos Monroy nos cuenta. Con el fin de identificar necesidades, medir sus condiciones de vida y superación de la vulnerabilidad, se lleva a cabo la caracterización de las víctimas del conflicto armado del municipio antioqueño de Anorí. Sobre esta medición técnica que cuenta con el apoyo técnico de la Unidad para la Reparación a las Víctimas en Antioquia, habla el director Wilson Córdoba Mena. Esto nos apalanca en el tema de empleabilidad, el acceso de servicios públicos, el acceso de salud, de educación. Esto es trasladar la oferta institucional a una comunidad que ya sabemos en la situación en que estamos. Según el Registro Único de Víctimas, en Anorí, 16.300 personas sufrieron hechos victimizantes, siendo el desplazamiento forzado el de mayor afectación, seguido por amenazas, homicidios, desapariciones forzadas y secuestros. Con la información que produzca la caracterización se podrá focalizar mejor la atención y la oferta del Estado para la inclusión social de los sobrevivientes del conflicto, explica el director territorial. Y esto nos permite, no solamente para el municipio, para el departamento y para la nación, sino que establecer las condiciones de proyecto productivo,
de generación de ingresos, de que se le pueda apuntar un proyecto focalizado a una familia que sabemos dónde están y en qué situación están. En Antioquia, la caracterización también se realiza en la actualidad en los municipios priorizados de Remedios, Dabeiba y Apartado. Para V Radio, informó desde Medellín Juan Carlos Monroy Giraldo. Y vamos ahora con Tatiana Corredor, porque la Unidad para las Víctimas realizará una feria de atención a víctimas en el exterior en Chicago, Estados Unidos. Adelante, Tatiana. Atendiendo a la invitación del Consulado de Colombia en Chicago, Estados Unidos, la Unidad para las Víctimas asistirá a la primera Feria de Servicios para Colombianos en esta ciudad norteamericana. La participación de la entidad tiene como fin orientar a las víctimas del conflicto armado que viven en esta ciudad y sus alrededores acerca de la implementación de la Ley 1448 de 2011 en el exterior. Los esperamos en el tercer piso del Student Center East el próximo sábado 4 de mayo de 10 de la mañana a 5 de la tarde y el domingo 5 de mayo de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Informó Tatiana Corredor del Grupo de Atención a Víctimas en el Exterior. En V Noticias, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Santiago, así terminamos esta emisión de V Noticias Radio. Los invitamos a que se conecten a nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram, @Unidad Víctimas, y en Facebook, Unidad para las Víctimas. También recuerden visitar nuestra página web www.unidadvictimas.gov.co. Estuvimos con ustedes Marta Esteves y quien les habla Santiago Santa Coloma, junto al equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas en Bogotá y en las diferentes direcciones territoriales en todo el país. Nos escuchamos en una próxima emisión. Las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Noticias. Más que información, más que un formato, más que un sonido. V Noticias, las voces de los protagonistas de la reparación integral.